Muchas gracias por tu atención a mi canal y a este video en concreto del día de hoy, que espero que te sea de mucho interés porque voy a revisar algunas de las cosas que he venido diciendo sobre la batalla por Tenochtitlán. Primero de todo vamos a decir, para los que no son mexicanos, lo que significa Tenochtitlán. De hecho, pues es el nombre que le daban los antiguos mexicas a lo que hoy día es la Ciudad de México, y que entonces pues se llamaba así, era la capital de todo aquel imperio que formaba la Triple Alianza. Esto lo saben de sobra los mexicanos, pero probablemente los de otros lugares pues no lo saben tan bien. La batalla por esta ciudad marcó un punto de inflexión muy importante en todo el proceso de la invasión de las tierras americanas. Hasta entonces, todo lo que conocían los españoles que habían llegado a este continente, pues eran las islas del Caribe, especialmente pues la isla de la Española, la isla de Cuba, y luego pues algo que habían hecho un poquito por las costas de la Florida y por el norte de lo que hoy día llamamos Venezuela. Pero bien, siempre habían sido cosas, pues como quien dice, de muy poco impacto en cuanto a encontrar notables riquezas y encontrar notables culturas. El encuentro con los mexicas y con los pueblos mesoamericanos significó, como digo, un punto de inflexión muy importante, porque se encontraron con organizaciones sociales complejas, con imperios bien establecidos que tenían una gran cantidad de riquezas actuales y potenciales. La narración de todos estos hechos la conocemos fundamentalmente a través de las relaciones de los españoles que estuvieron allí, especialmente de Hernán Cortés, que con sus cartas de relación, y después pues también con el libro titulado La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. En el fondo, estos autores, y luego otros más, lo que hacen es engrandecer las hazañas de los españoles diciendo algunas verdades y muchas medias verdades y muchísimas mentiras. Es decir, que nos han dado una imagen falsa de cómo unos pocos españoles consiguieron destruir un imperio pues formado por una enorme cantidad de población, con unas organizaciones muy complejas y con un poder militar extraordinario. Esto no fue así y cada vez se va entendiendo mejor. De hecho, lo que cada vez va quedando más claro para los historiadores es que realmente la derrota de los mexicas no fue obra de los españoles. Ellos nunca jamás hubieran podido hacerlo, sino que fue más bien la iniciativa de los enemigos que tenían los mexicas dentro de la propia Mesoamérica. Es decir, aquello no era una zona de paz, sino que era una zona en donde había pueblos en conflicto prácticamente permanente. Entonces los españoles, tuvieron la suerte, de alguna manera, de encontrarse en una zona realmente explosiva y donde pues, parte de esos pueblos vieron en la llegada de los españoles la oportunidad de cambiar el orden del poder de las cosas, y entonces se juntaron con ellos, más bien casi les facilitaron, les llevaron, fueron los protagonistas de las grandes batallas e incluso los protagonistas de las grandes estrategias y de cómo poder derrotar a aquel imperio tan enorme. Es decir, pueblos como los xochimilcos han sido largamente ignorados en su contribución extraordinaria a todo este proceso. Lo que parece claro es que tras la derrota de los mexicas, los españoles no quedaron como dueños y señores de todo, antes al contrario. Había pues una especie de alianza de diferentes pueblos, de diferentes naciones indígenas, en donde los españoles no eran ni los más fuertes ni los más importantes, eran uno más. Claro, después el mentiroso de Cortés se encargó de difundir la idea de que, bueno, de que todo esto ya era una conquista suya y que todos los demás estaban sometidos, nada más lejos de la realidad.
Lo que vino a suceder a la larga es que efectivamente sí acabaron sometidos, pero esto fue posteriormente debido a los procesos de la mortalidad enorme de las enfermedades, el descenso de la población indígena, que hizo que finalmente aquellos aliados de Cortés quedaron reducidos a unas poblaciones insignificantes. Con el tiempo, pues aquellos pueblos, los tlaxcaltecas, los texcocos, todos estos quedaron pues subordinados al poder de España, aunque siempre se les reconoció su contribución y tuvieron algunos privilegios, como por ejemplo el de no pagar ciertos tributos, etcétera, etcétera. Pero aquella situación como de igualdad que había tras el primer día, tras la derrota, tras la caída de Tenochtitlán, pues aquella situación se perdió para siempre con el descenso de la población y de hecho pues bueno, pasaron a estar subordinados a la corona. Esto obviamente no me lo he inventado yo, son varios historiadores modernos los que están trabajando en este tipo de ideas y uno de ellos es el que tienes en la imagen, el doctor en historia Pedro Salmerón, que ha escrito un libro que se titula exactamente así, La batalla por Tenochtitlán, que me parece un título mucho más acertado que el equívoco de la conquista de México, que digo, es un equívoco y comprenderás por qué lo es. Entonces, yo te voy a poner unos enlaces a algunos videos de este profesor de historia mexicana y también te recomiendo mucho que busques el libro este que se titula también así, La batalla por Tenochtitlán. Es un libro muy asequible, de muy buen precio y que vale la pena. Realmente dice muchas cosas muy interesantes. Bueno, todo esto no hace más que confirmar, uno, que Hernán Cortés fue un embustero y un traidor y un criminal, por supuesto, que aquello no fue una conquista, sino que aquello fue una invasión y que finalmente la historia nos la cuentan como les da la gana a los poderosos, a los que les interesa meternos cierta clase de cuentos y que, bueno, pues tarea nuestra es la de no creernos esos embustes y tratar de ir encontrando arduamente y con enormes dificultades la verdad, que la verdad es la que nos permite entender cuál es el presente. Fíjate tú que de alguna forma todo esto también incide en la identidad del Estado mexicano actual. El autor incluso se plantea la idea de por qué se tiene que llamar México a todo un enorme territorio cuando originalmente el Imperio Mexica era una pequeñísima porción de lo que hoy día llamamos México. Pero en fin, son muchas cosas que tú las podrás escuchar directamente de su autor. Creo que vale la pena que veas eso, te pongo los enlaces y nada, seguiremos hablando, seguiremos tratando de descubrir la verdad arduamente, poco a poco, porque vale la pena. Muchas gracias por tu atención, cuídate mucho y hasta pronto.